El primer estatuto docente, es decir, la primera herramienta legal que reglamenta la profesión docente data de 1954 y se conoce como Estatuto del Docente Argentino del General Perón. Este estatuto tiene una vigencia muy breve porque al año siguiente el gobierno constitucional es destituido. Este es un estatuto sumamente interesante porque reconoce las reivindicaciones salariales, las reivindicaciones jubilatorias, establece con extremo detalle los sueldos básicos de los docentes según la función que cumplían, incluso crea la imagen de una suma adicional por costo de vida, reglamenta la jubilación y los saberes jubilatorios, reconoce la estabilidad del docente, pero en el artículo 14, que es donde se habla de la junta, de las juntas docentes, ese artículo 14 plantea que se va a constituir una junta docente integrada por los directores generales de las distintas ramas y modalidades de la enseñanza y por un representante docente por cada rama, pero ese representante docente era propuesto por el Ministerio de Educación y designado por el Poder Ejecutivo. Es decir, que no existía la representación que recién se consigue en 1958, cuando se sanciona el Estatuto del Docente Nacional. Caído el gobierno constitucional en el 55, se deroga este estatuto y se constituye una comisión en 1956 bajo el gobierno de facto, presidida por el profesor Próspero Alemandri, que elabora el proyecto de Estatuto del Docente Nacional. Hablar de Estatuto Nacional, de Docente Nacional en 1958 incluía a todos los docentes de Capital Federal, pero también a los múltiples docentes que, trabajando en provincias, lo hacían bajo jurisdicción nacional. Ustedes recuerdan que existían, por la creación de la ley Laínez, en las provincias, en cada localidad, en cada pueblito, escuelas provinciales y escuelas nacionales. Las transferencias de las escuelas nacionales las inicia Frondizi y las completa Menem, al punto que hoy tenemos un Ministerio de Educación sin escuelas. Ese estatuto, como les decía, se aprueba por decreto en el año 56, pero se posterga su aplicación hasta el retorno al régimen constitucional para que tuviera carácter de ley. Es decir, recién se comienza a aplicar en el año 1958. Como se decía cuando yo era jovencita de la ley 1420, la ley 1420 era la virgen más violada. Virgen porque nunca se había cumplido en su totalidad y violada porque a lo largo del tiempo recibió mutilaciones muy severas. Con el Estatuto del Docente pasó lo mismo. Es una pieza sumamente interesante que vale la pena estudiarla por la amplitud, por la riqueza de derechos que reconoce. Sin embargo, las cláusulas que tenían que ver con la actualización anual de los salarios docentes en forma automática, de acuerdo al incremento de costo de vida, nunca se cumplió, y el régimen jubilatorio de 25 años de antigüedad con 10 años al frente de grado y 45 de edad con el 82% móvil tampoco se cumplió. Sí, lo que sí se cumplió fue la constitución de las juntas de clasificación y de disciplina, en principio para, insisto, los docentes nacionales.
Y estas juntas, con las funciones que tienen actualmente en el ámbito de Capital Federal, estaban constituidas por 5 miembros titulares, 3 de los cuales eran elegidos por voto secreto y obligatorio de los docentes titulares. 2 por la mayoría y 1 por la minoría. Este es otro dato interesante para hablar de la representatividad de las juntas. Se llamaba elecciones, la lista mayoritaria obtenía 2 vocalías y la que seguía, y era la segunda minoría, 1. Los otros 2 miembros eran designados directamente por el Poder Ejecutivo. No voy a detallar las funciones de la Junta, insisto, luego los compañeros se van a referir a ellas. Los que son docentes las conocen y los que no son docentes luego preguntarán todo lo que crean oportuno. Macri tuvo un excelente maestro para esta medida, este intento de proyecto de ley, que fue el autodenominado proceso de reorganización nacional. Entre nosotros, el golpe de Estado del 76 que instauró el terrorismo de Estado. Y digo que ahí tiene el modelo porque una de las primeras medidas que toma el gobierno de facto es suspender en provincia de Buenos Aires y en Capital Federal, es decir, suspender el Estatuto del Docente Nacional. Fundamentalmente, lo que se suspende del Estatuto y del Estatuto de Docentes Provincia de Buenos Aires, lo que se suspende es el carácter electivo de los miembros de las juntas de clasificación y de disciplina. Lo que omití decir es que cuando se aprueba en el año 58 por ley el Estatuto del Docente Nacional, inmediatamente las provincias reclaman estatutos similares y los van obteniendo. Es decir, que las juntas aparecen en todas las jurisdicciones políticas del país. El ministro de Educación del interventor de la provincia de Buenos Aires, Ibérico Sanjain fue el interventor. El ministro era un general de la provincia de Buenos Aires, Ovidio Solari, conocido por los que entonces éramos docentes provinciales como el Ofidio. Una de las primeras medidas que toma es reducir las 11 juntas que funcionaban en la provincia de Buenos Aires a una. Liquida a los representantes de los docentes y todos sus miembros son designados por el Poder Ejecutivo. Algo similar hace el ministro Bruera, el primer ministro de Educación del presidente de facto Videla, cuando suspende a los vocales de las juntas elegidos por los docentes y todos sus miembros son designados por el Poder Ejecutivo. Bien, yo paro acá para que puedan los compañeros hablar de la situación actual y después para que tengamos un espacio de diálogo donde puedan preguntar, comentar lo que ustedes deseen. Sí. Estás contando que durante la dictadura militar se suspende el estatuto. Las designaciones y el acceso a los cargos, ¿cómo se implementaron? Los hacían las juntas. En provincia de Buenos Aires se denominaban tribunales, pero los hacían las juntas, pero sus miembros eran elegidos. Yo les puedo incluso mencionar una situación personal. El Estatuto del Docente Nacional creaba juntas para todos los niveles educativos con excepción de la educación de los profesorados. La educación terciaria no universitaria no tenía ni tuvo nunca una junta. Bueno, por razones que me parece que no es necesario explicar en este momento. ¿Cómo se hacía la designación de los docentes? Cada profesorado, cada escuela normal superior, convocaba a inscripción a todos para cubrir interinatos y suplencias. Se constituía un tribunal interno en cada escuela para evaluar los antecedentes, pero lo interesante era
que la lista de méritos que se desprendía de este tribunal interno debía ser de exhibición pública. Entonces, todos los que nos habíamos inscrito en una escuela normal podíamos asistir, en un pizarrón veíamos cuál era nuestro puntaje, nuestra ubicación en ese listado de méritos, y debíamos ser recibidos y atendidos por los directivos de rectores, vicerrectores y demás, para darnos las explicaciones que fueran necesarias e incluso para modificar los puntajes si considerábamos que no habíamos sido bien evaluados. Esto es algo que inmediatamente el golpe militar suspende y se hacen las designaciones internamente, pero sin exhibición de los antecedentes de los postulantes.